Todos los días lo vemos, sabemos que es indispensable para la vida en la Tierra. A veces nos molesta su intenso calor, y a veces lo agradecemos. El sol es una parte muy importante de nuestras vidas, y claro, ¿cómo olvidar esos magníficos amaneceres y atardeceres que ocasiona diariamente? Y los arcoíris después de una tarde lluviosa, que por cierto nos recuerdan que la luz del sol es blanca, y no amarilla. Sí, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué la luz del sol es blanca? ¿Y sabías que no es el único color posible? Desde el punto de vista de la astronomía, el Sol puede ser clasificado dentro del diagrama de Hertzsprung-Russell, el cual es un gráfico de dispersión de estrellas indicando la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades de las estrellas en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. De forma más sencilla, en el gráfico se traza cada estrella para medir su brillo en comparación con su temperatura. Así, el Sol tendría su clasificación como una estrella tipo G de la secuencia principal. La secuencia principal es un filamento de este gráfico en el cual se encuentran clasificadas la mayoría de las estrellas. Una estrella de este tipo tiene entre 0.8 a 1.2 masas solares y una temperatura superficial entre 5300 y 6000 Kelvin. Además del Sol, en esta clasificación también entran estrellas como Alpha Centauri, Tau Ceti y 51 Pegasi. Aunque el término enana amarilla, como se le conoce también a este tipo, es errónea, dado que en realidad estas estrellas varían muchísimo en el color, desde el blanco en los tipos más luminosos como el Sol, hasta ligeramente amarillas para las menos masivas y luminosas. El Sol es en realidad blanco, pero parece amarillo a través de la atmósfera terrestre. Además, el término enano solamente es utilizado para contrastar a este tipo de estrellas de las estrellas gigantes. Las enanas amarillas, como el Sol, superan en brillantez al 90% de las estrellas de la Vía Láctea, que son en gran medida mucho más tenues que las enanas naranjas, las enanas rojas y las enanas blancas, siendo estas últimas remanentes estelares. Una estrella de tipo G de la secuencia principal fusionará el hidrógeno durante aproximadamente 10.000 millones de años, hasta que se agote en el centro de la estrella. Cuando esto sucede, la estrella se expande en una medida muy grande y se convierte en una gigante roja, tales como Aldebarán o Alpha Tauri. Y finalmente la gigante roja pierde sus capas exteriores de gas, dando lugar a una muy bonita nebulosa planetaria. Mientras tanto, el núcleo se va enfriando y contrayendo en una enana blanca, que es muy densa y compacta. La luz del sol no es amarilla como nos hacen creer en las películas o en las caricaturas, sino que es blanca. Sí, esta enorme estrella que nos aporta energía y calor emite una poderosa luz blanca compuesta por todos los colores del espectro. Pero ocurre que la atmósfera descompone la luz cuando llega a la Tierra. Dispersa el color azul por el cielo y deja a nuestra vista los colores más cálidos, como los amarillos y los colores rojos. Y por eso es lo que llegamos a percibir dependiendo la hora del día o el ángulo de los rayos. Se puede ver solo cuando la luz atraviesa algún elemento transparente, como el agua o el vidrio, y separa los colores como un espectro llamado arcoíris. Este espectro se compone de 7 colores visibles: el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, y 2 colores no visibles para el humano: el ultravioleta y el infrarrojo. El espectro de radiación electromagnética que golpea la atmósfera terrestre es de 100 a 10 a la 6 nanómetros. El rango infrarrojo es esta radiación principal que responsable del calentamiento del calor que proporciona el sol. Existen dos tipos de ultravioleta. El ultravioleta B es absorbida en gran parte por la atmósfera y junta a la UVC, responsable de las reacciones fotoquímicas que conllevan a la producción de capa de ozono. Y luego está la ultravioleta A, que es menos dañina para el ADN que la ultravioleta B, y por eso esa es la que se utiliza normalmente para broncearse. Para entender un poco más acerca de esto, podemos verlo desde el punto de vista de la química. Sin embargo, debemos partir de la física. Es importante hablar de que el Sol se compone de los mismos materiales que
creó nuestro planeta al igual que todos los demás astros del sistema solar. ¿Esto por qué? Porque cuando se creó el sistema, este partió desde la misma galaxia. Si observamos la siguiente imagen, podemos ver que se presentan diferentes líneas negras y grises. Esas líneas representan distintos átomos. Y a partir de aquí podemos observar su grado de absorción, o también llamado de Fraunhofer, en honor al físico alemán que lo descubrió. Estas líneas representan átomos que absorben la energía que falta, lo que en otras palabras dejan un espacio. Y es importante mencionar que cada átomo tiene un lugar específico para dejar estas rayas. En otras palabras, el helio y el hidrógeno no se representan de la misma manera. A través de estos podemos conocer cuáles elementos son los que componen al Sol. Y de esta manera conocemos que los que están ahí son los mismos que están en nuestro planeta. También a través de investigaciones en cuanto a este astro hemos podido descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, el helio se descubrió 30 años antes en esta estrella que en nuestro planeta. Eso es algo muy interesante, ya que de esta manera le dimos el nombre de Helio, a partir del dios griego del Sol, Helios. Además, a partir de estas rayas de las que ya he hablado, podemos descubrir cuál es la abundancia de esos elementos. Por ejemplo, a partir de su anchura y su tonalidad podemos saber en qué medida estos están presentes. Y así hemos descubierto que el hidrógeno representa 93.9% de los átomos totales del Sol, el helio un 6% y otros elementos más pesados como el oxígeno apenas un 0.1%. Y así hemos podido descubrir cuál es la cantidad de átomos que existen en el Sol, llegando a la conclusión de que son alrededor de 10 a la 57, una gran cantidad de átomos. Es importante decir que un átomo representa una carga neutra y en este caso es debido a la alta temperatura que posee el Sol, lo que ocasiona una alta pérdida de electrones. Así, en el Sol quedan ciertas partículas que están cargadas electronegativamente y eléctricamente, mejor dicho, generando así la forma del elemento de plasma, que es básicamente lo que compone a la superficie del Sol. Sin embargo, todo lo que hablo de la zona básicamente es la información que conocemos de su superficie, que es de la que obtenemos la luz que vemos. Sin embargo, también podemos hablar de que los elementos que conforman el interior también son estos mismos, ya que a través de procesos como la convección, que es cuando ebulle desde la parte interna hacia afuera, podemos saber que estos elementos vienen de la parte interna. La zona de ebullición que compone el Sol representa alrededor de 2/7 de su radio. También en el centro se producen ciertas reacciones termonucleares que permiten que los elementos salgan de ahí a través de procesos primeramente como la radiación y segundo la convección que ya he mencionado. Y de esta manera los elementos que están en su centro, que en gran parte es el hidrógeno que también compone su superficie, salgan de ahí. Por ejemplo, también es importante mencionar que a través de esas reacciones termonucleares, 4 núcleos de hidrógeno se convierten en uno de helio, lo que permite ver de qué manera es que el helio poco a poco aparece en la superficie. Y es importante decir que gran parte del hidrógeno que componía el Sol en su origen se perdió a causa de esas reacciones termonucleares que permitieron que se transformara. Y de esa manera podemos conocer cuáles son los elementos que componen al Sol a través de la luz que llega hacia nuestro planeta. De esa manera podemos concluir en que el Sol es un astro realmente complejo, ya que como hemos explorado a través de la química, la física y la astronomía, muchos elementos como su historia, su composición y hasta la simple manera en que funciona y cómo irradia luz a nuestro planeta son de gran complejidad, pero son descubrimientos que nos han permitido acercarnos aún más a los misterios del universo. Así que no olviden vernos la próxima vez, den like, suscríbanse y esto fue Pugin Lab. Gracias.